Buenas tardes a todos, a todas. A mí no me resulta fácil hablar sin emotividad con respecto a algunas cosas porque mi primer trabajo como profesional antes de recibirme empezó con Oscar Barsaschi y quiero decir que la resignificación de un personaje y sacarlo de su contexto histórico siempre es un tema complejo, es como reinterpretar a Marx, ¿no? O sea, y de algún modo tengo, qué sé yo, es un privilegio haberlo conocido y haber conocido su trayectoria, y cuando pensaba en las contradicciones de los hacedores, pensaba que dentro de la familia Barsaschi hay otro Barsaschi, que fue Carlos Barsaschi, por ejemplo. Me voy a referir antes de entrar en esto porque bastante tiene que ver con Sábato. Sábato y el mercado, en realidad. Sábato, el mercado y el Estado. Carlos Barsaschi se había pagado una carrera en Estados Unidos. Enseñaba en la UBA y en la noche de los bastones largos le rompieron la cabeza. Siempre mostraba, cuando uno le preguntaba, a ver, mostrame, éramos jóvenes, ¿no? Mostrame la herida, te mostraba la herida, ¿no? Y Carlos Barsaschi montó el Instituto de Radioastronomía en La Plata, el que hoy todavía está, orgullosísimo de eso porque es astrofísico. Su primer libro que escribió es Vida en el Universo. Y Madanes, del grupo Helbert, lo encontró en una charla inaugurando el Instituto de Radioastronomía y dijo: yo necesito personas como vos. Y se la llevó. Carlos tenía un profundo descontento por el golpe en la cabeza, tenía un descontento con el sistema. Carlos era, si uno diría, militaba en alguna parte por ahí, tenía una idea, simpatizaba con lo que sería el Partido Comunista tradicional, no mucho más que eso, y abandonó su pertenencia al aparato estatal y se fue a montar FAT Electrónica. Acá hay alguno que trabajó en FAT Electrónica, así que sabe de lo que estoy hablando. Vino el proceso y la desindustrialización, ¿no? Con Martínez de Hoz. Todavía hay gente que me ha dicho que no empezó nunca con Martínez de Hoz. No sé qué historia leyeron, ni sé qué vida vivieron, porque yo lo vi, digamos, ¿no? Entonces hago la distinción entre lo que vi, lo que me contaron y lo que leí. Eso lo vi. Todavía lo vi porque después me fui. Así que luego de eso montó Aruar. Llave en mano, hablando de segregación tecnológica, compró el paquete completo y montó Aluar. La Aluar que está hoy. Y el mercado lo estudiaba. Estaba totalmente estudiado en ese momento cuál era el mercado, más allá del vínculo con el Estado. El mercado era toda la sustitución de materiales en la industria de la construcción por el acero. Así que estaba estudiadísimo. Y la Argentina vivió una época industrialista, y esa época industrialista, con el imaginario de un país agroexportador, Martínez de Hoz, se acabó. Mezclado a eso, el monetarismo a escala mundial, la crisis del norte, se acabó. En ese contexto estaba Carlos Barsaschi, que opinaba que Oscar Barsaschi era un soñador. Y Oscar Barsaschi era primo de Carlos Barsaschi. Oscar Barsaschi se planteaba otra cosa, digamos, tenía fuertes críticas al comunismo real, al socialismo real, veía las experiencias como la de Yugoslavia, la autogestión como una posibilidad. No se olviden que en esa época todavía no estaba todo jugado, o sea, eran los años 60 y pico, o sea, estábamos en plena Guerra Fría, ¿no? Entonces, situémonos en la época para entender la ideología de las personas. Era la Guerra Fría, estaba situado en eso, y veía que el estalinismo había sido un desastre. Y veía que el seguidismo, como lo llama él en su libro, ¿no es cierto? El seguidismo, hay un artículo desconocido para la mayor parte de la gente que no trabajó con él, porque lo que se editó fue esto, es que él fue, digamos, lo primero que estudió fueron los modelos matemáticos. Entonces, con los modelos matemáticos creó una forma que hoy la utilizan prácticamente todos los modelos que hacen escenarios, que es construir de abajo para arriba indicadores, y ahí trabajaba yo haciendo datos, así que sé de lo que estoy hablando, digamos, ¿no? Y eran modelos algebraicos, básicamente eran modelos algebraicos de identidad y de ecuaciones que se componían por definición, como es prácticamente la esencia de los modelos como el LIP, Nicolás, ¿no? Es decir, modelos muy complejos que tienen en su base un montón de números. ¿Y cuál era su propósito? Eran modelos didácticos. Él decía, todos esos modelos matemáticos
todos son absurdos. Es más, o sea, uno de sus trabajos junto con Carlos Domingo en la universidad en el año 60 y pico, en la Universidad de los Andes de Mérida, en Venezuela, es la crítica al modelo de Forrester, qué sé yo, y habían simulado el libro La utopía de Tomás de Moro con modelos matemáticos para probar esto. Y después con Enrico Calcaño, el papá del diputado Enrico Calcaño, hizo modelos para medir la viabilidad política, juegos políticos. En su biblioteca tenía los libros de Morgenstern, programación lineal, era matemático. Y antes había escrito álgebra para secundaria, era un docente. Básicamente, si uno tuviera que hablar de Oscar Barzazki, tendría que hablar como docente investigador también perteneciente a CONICET. Y desde adentro de CONICET, su crítica feroz era justamente con la publicación de papers. O sea, no sé cómo entonces podemos todavía, digamos, no tener una visión clara. Y yo digo, agradezco ser testigo de la historia, porque lo que estoy relatando lo viví y sé su pensamiento, no solo además está en los libros, hay que releerlo bien, ¿no? Pero tenía una crítica al paper, o sea, ¿no? Y el paper, la bibliometría, sigue siendo hoy, y si no pregunten a la Junta de CONICET, el top, ¿no? O sea, ¿publicás o no publicás? ¿Cuántas publicaste? ¿Publicaste tantos o categoría tanto? Después de tanto. Montón de campos que no pueden publicar porque no hay habilitación para publicar ciertos temas que son de interés, no entran en ese sistema científico. Entonces estamos mal, porque sigue pareciéndose más a una feria de academias y artes que a una estructura orgánica, es decir, los individuos. Entonces, justamente la diferencia entre Oscar Barzazki y Mario Bunge, que lo conocía muy bien, y Manuel Sadowski, es que Barzazki criticaba la falta de organicidad del sistema científico. Pero no solo eso, iba más allá y sí tenía un problema con el seguidismo. Entonces vamos al pensamiento, digamos, ¿no es cierto? Por un lado tiene un aporte metodológico que tiene que ver con sus modelos matemáticos de experimentación numérica, con los cuales se podrían hacer muchas cosas, y eran proyecciones de largo plazo, pero de muy largo plazo, porque él decía, el seguidismo es el corto plazo. Entonces cuando yo escucho hablar del pensamiento barzazquiano hoy, y hoy estamos atrás del cortísimo plazo todo el tiempo, porque el largo plazo no lo podemos definir. Y él lo que decía era todo lo contrario, es decir, pensemos en el largo plazo. Por eso me abstraigo y no soy un hacedor. Soy un hacedor de cuadros políticos, porque lo que él veía es que tomaban el poder y no sabían qué hacer. Velasco Alvarado había tomado el poder en Perú y no tenía claro cuál era el proyecto político, necesitaba asesores soviéticos. Fidel Castro había tomado el poder en Cuba y no tenía ni idea qué hacer. Los libros del Che sobre economía tienen algo que ver, pregunto. O sea, la asignación de recursos en una economía socialista es todo un tema. Él se daba cuenta que Oscar Lang no pegaba una, ¿no? En el sentido de que uno tenía que recurrir a la economía clásica, a Balras, y a lo sumo optimizar una matriz de insumo-producto para asignar recursos. Veía todo eso y era docente. Entonces decía, hay que educar. Y estos modelos, él los tenía muy claros, eran educativos. Y discutía bastante también con el modelo contrapuesto, ¿no? No era muy de la idea, no era muy amigo tampoco de Amílcar Herrera, o sea, era un outsider. Y miraba las marchas de la juventud peronista en la época en que las marchas de la juventud peronista estaba en la calle. Las miraba con alpargatas y con una camperita muy sencilla, porque él era muy sencillo, era muy austero. Y él pensaba que su austeridad, y esto estaba en su crítica profunda de Khrushchev peleándole a Estados Unidos el desarrollismo. Y dijo, perdón, no quise decir eso, pero perdieron, es decir, no tienen la potencia. Y después quiero mostrar unas gráficas porque a nosotros nos va a ser muy útil también para pensar en las asimetrías concretas. Entonces, Barzazki tenía eso en la cabeza y iba por todas partes, trabajó en el CEN de SUCB. Vos hablás de Carlos Matus. Cuando yo estuve exiliado, digamos, en el exilio estuve en el CENDES, ahí conocí a José Agustín Silva Michelena, que había trabajado con Oscar Barzazki, y Carlos Matus llegó después, invitado. ¿Y quién sale de Carlos Matus? Jorge Giordani, el planificador de Chávez, ¿no? El líder ideológico, el sembrar el petróleo. No pudieron sembrar nada. ¿Por qué? Porque el problema de sembrar el petróleo es un problema de crear cuadros políticos culturales y cuadros políticos técnicos. El problema es que me parece que es un tema de la izquierda en general y la izquierda latinoamericana en particular, que se imagina que el corrimiento político basta y se olvida de la economía, y que lo
lo técnico lo toma como lo tecnocrático. Y Versace decía, no es así. O sea, hagamos una ciencia para el pueblo. Los chinos lo entendieron, miren, los chinos lo entendieron. Ahora hay un librito, Ciencia y Tecnología en China, ellos lo entendieron. Les llevó mucha sangre entenderlo, cuidado, porque pasó la tosudez de Mao, pasó la Revolución Cultural, donde toda persona que no era igual que el que llevaba el revólver era muerto, porque era un burgués, o sea, ¿no? Porque ese es un tema también, o sea, tengamos en cuenta, no juguemos con la historia y con las lecciones que hemos podido aprender de historia, porque Versace miraba, es decir, a mí me enseñó dos cosas importantes. Una es, para un indicador impreciso, llegás a sacar un indicador con 2 comas y te despido, así de duro. Es decir, el indicador es impreciso, es cualitativo, más menos 10%, ¿qué le vas a poner 2 comas? Listo, aprendí nunca más, porque además era así. Y uno aprende con gente así, es un maestro, era un ejemplo, era sencillo y era humano, la calidad humana importa. Porque no puede haber humanismo, decía él, y no puede haber una sociedad no consumista si vos sos consumista. Entonces él vivía austero. Bueno, pregunto, estamos en el siglo XXI, la austeridad no es una virtud de nadie y todos quieren más acceso. Y la inclusión social, ¿qué quiere decir? Más acceso. Entonces ya el pensamiento de él hay que mirarlo desde otro lado, porque si no nos vamos a equivocar. Sigue siendo válido, sumamente válido, pero nos vamos a equivocar. Tuvo muchas obras, una interesantísima, hizo un análisis de la historia, marco histórico constructivo, es un análisis de la historia peleándose con Popper en Miseria del historicismo, diciendo que era un miserable Popper por su aproximación epistemológica, rescatando a Toynbee, rescatando a Spengler. A ver, o sea, Spengler era prácticamente, qué sé yo, el ideólogo, no sé, casi nazi, imagínense Versace, los nazis no andarían bien, digamos, ¿no? Digo, para que uno entienda la riqueza de pensamiento de una persona que era esencialmente docente. Y era un hacedor de muy largo plazo. Él estuvo en Chile, estuvo en el ILPES, estuvo en Bolivia, estuvo en el Perú de Velasco Alvarado, estuvo en Venezuela creando el grupo del CENDES. O sea, era un hacedor de grupos de revolución, seamos claros, creaba cuadros políticos, técnicos, bien entrenados, porque él decía, sin eso no hay transformación posible. Pero en eso había una ética, y entonces yo pienso en una película que vi en Netflix, la serie de Americans, en donde está la Guerra Fría, esa discusión estaba, porque estaban los rusos infiltrados en la sociedad americana, y el consumir o el no consumir, el educar a los hijos en una doble moral, para ellos era un problema moral y un problema ético, algo que la posmodernidad destruyó. Por lo tanto, en la época en que Versace pensaba estas cosas, lo ético era importante. Hoy lo ético es secundario, seamos claros, porque el mundo evolucionó así. Eso no quiere decir que yo exprese un valor que para mí sea secundario, quiero decir, pasó a un plano secundario. ¿Quiénes eran, digamos, el entorno de su pensamiento? André Gortz, el padre del ecosocialismo, Marcuse, el mayo francés, la crítica al estalinismo. Y él pensaba en los estilos de consumo, en los estilos de desarrollo de forma integrada. Él decía, la economía se pregunta, ¿qué, cómo, cuánto? Y él decía, ¿para qué? ¿Para qué define el estilo de vida? El estilo de vida define el estilo de desarrollo. El estilo de desarrollo define el estilo tecnológico. El estilo tecnológico define las políticas de ciencia y técnica, y las políticas educativas son un fin en sí mismas. ¿Por qué? Porque la educación y la sociedad del ocio que se está viniendo como tercera gran ola, porque ahora son los servicios, por eso se desmaterializa la economía, él las veía como, yo diría que además de un docente era un visionario, pero era un hacedor de esas cosas, del muy largo plazo, el andarivel de muy arriba y pensando en los próximos 50 o 60 años, porque justamente decía, si yo me meto en el corto plazo, no puedo pensar en el largo plazo. Y creo que estos dos caminos, el mundo ni la sociedad los ha entendido. Entonces, cuando yo digo, pienso, escucho que el modelo mundial latinoamericano, el modelo de Forrester, el World 3, el modelo del Club de Roma, tuvo un antecesor que era el de, no me acuerdo ahora el nombre, pero el que hizo de Population Bomb, que vino del Club de Sierra, después vino el Club de Roma, eran todos clubes, ¿no? Y una brillante estudiante de artes hizo una tesis sobre el trabajo de Population Bomb y dijo, viene de la supremacía blanca en Estados Unidos, lo vinculó a la supremacía blanca en Estados Unidos. Brillante la tesis, la pueden encontrar
en internet, digamos, ¿no es cierto? Brillante. Y ahí era el Club de Sierra. Poco después apareció el Club de Roma, en donde el tema poblacional siguió siendo 20 años después, porque Meadows siguieron escribiendo después de los límites del crecimiento, un segundo libro diciendo ya pasamos los límites, beyond the limits, ¿no? Bueno, bien, todo eso si uno es sutil y se va al informe del IPCC 2014, todavía está el pensamiento del norte ahí. Cuidado con errarle al botín, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas pocas cosas y voy a ser fiel al tiempo, cosa que me cuesta siempre mucho. Y la pregunta es sobre la convergencia global, porque en el tiempo de Versace la no convergencia no era tan evidente. Es decir, por supuesto que la corriente de la teoría de la dependencia, Teotonio dos Santos, Fernando Enrique, Teotonio creo que era, no sé si era amigo de Versace, conocido también, no me acuerdo, Fernando Enrique sé que se pasó después de bando, no me acuerdo de todos los de la dependencia porque, digamos, fue lo que yo estudié en la universidad. Pero era el tema de la teoría de dependencia, que el subdesarrollo era la contracara del desarrollo, ¿no es cierto? El norte y el sur existen, es cierto, pero el tema es que nosotros no encontramos un estilo de desarrollo propio, no encontramos el estilo de consumo austero, digamos, no, eso no fue por ese camino. Entonces, fíjense qué interesante, porque si uno vincula geopolítica y ciclos, ¿no es cierto? En esa gráfica ustedes tienen me hago el jefe y ya está. En 1970 la diferencia en el PBI per cápita de los países de todo el resto del mundo con respecto a los desarrollados era 8-1. Esa al 99 se hizo 16-8, es decir, el norte creció mucho más, tanto porque creó más riqueza como porque dominó al sur, y solo con la entrada de China tras la Organización Mundial del Comercio, lo que yo llamo China-América, esa relación vuelve a bajar al 70. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos por qué esta época se parece a los 70, tiene que ver con la extensión mundial del capitalismo, no tiene que ver con otro tema. Y me extraña que habiendo tanta raíz marxista hayamos perdido la idea de pensar en la materialidad de las cosas. Uno de los aportes grandes de Versace era que era muy concreto. El PBI está hecho de cosas concretas. Se puede crecer al 4%, justamente en proyectos nacionales, en estilo de desarrollo, todos sus trabajos más básicos decían, se puede crecer al 4% y puede significar cosas muy distintas. El modelo no pretendía mostrar que el modelo consumista o el creativo, que era el que él proponía, o el autoritario, era mejor. Quería mostrar que 4% de crecimiento no quiere decir nada, y quería mostrárselo a los planificadores que buscaban metas de crecimiento del 4%. Se puede crecer al 4% dando mucha educación, se puede crecer al 4% creando muchas armas, se puede crecer al 4% distribuyendo bien o mal la riqueza. Eso es lo que quería enseñar porque era docente, esencialmente había escrito álgebra para escuelas secundarias. Fíjense ustedes cómo está dividido el mundo, cómo estaba dividido en la época de Versace y cómo está dividido hoy. La línea de abajo es la población que vive en los núcleos innovadores 1 y 2, las 100 ciudades más innovadoras del mundo, donde casi no se produce nada. En la línea de arriba, negrita, que ya tiene la forma que no le gustaba a los del Club de Roma, porque se iba hacia una... crecía, ahí son las economías de declaración, ahí se innova y se produce, pero más bien se produce. Por ejemplo, Volkswagen, la planta de Brasil es más grande que la que tiene en Alemania. Se diseña más en Alemania, no se diseña tanto en Brasil, se diseña en Alemania. Y los de arriba, incluido Bariloche, somos los que tenemos grandísima dificultad de producir algo, no, producimos turismo y estamos hablando de que podemos llenar el parque tecnológico, y somos los que más bien consumimos. ¿Qué consumimos? Lo que se pensó, perdonen, ese es un chiste ya muy viejo, o sea, estos lo pensaron, estos lo produjeron y lo consumieron, todos estos consumen lo que otros pensaron. ¿Quiénes son los otros? Los del norte. Tienen asimetrías muy grandes. No es solo el porcentaje que yo tengo que alcanzar el PBI, por supuesto que tengo que tener más ciencia, más investigación y desarrollo, pero tengo que ser mucho más selectivo también, porque el problema es que con eso no va a comer todo el mundo. Entonces, cuando yo pienso en el absoluto, en el valor absoluto de Estados Unidos, China,
Japón, Corea del Sur, lo miro a Brasil y acá Argentina no lo tengo, pero miro los otros países, ¿no es cierto? ¿Cuánto gana? Es decir, el hecho de que se gaste mucho del PBI o poco tiene que ver, en primer lugar, con el tamaño del PBI. Y eso deviene histórico y deviene de capacidades instaladas previas. Las capacidades instaladas previas devienen de trayectorias históricas de dominio militar también, ¿no? Cuando uno se pregunta por qué Suecia, y bueno, porque Suecia estaba en la zona caliente de la Guerra Fría, o sea, ¿no? Corea, hablaban hoy el caso de Corea. Voy a tratar de ser respetuoso con el tiempo. La segunda cuestión es que no solo a través de la investigación y el desarrollo se diversifican las exportaciones, ¿no? Y la otra es que el PIB per cápita y la investigación en desarrollo pueden ser muy desiguales per cápita en distintos países. China tiene el segundo sistema más grande, pero en el per cápita es muy chico, y Singapur tiene el mayor, ¿no es cierto? Y cada cual tiene su núcleo de especialización. Cuando uno lucha en el mundo de la inserción tecnológica, lucha con esto, y las políticas, si no son finas, son como un perdigonazo sin un blanco definido. Un perdigonazo a un ave que vuela la puede hacer caer, un perdigonazo que no está definido. Entonces los invito, la otra cuestión es con el sistema educativo, obviamente sin educación básica y sin educación universitaria no hay sistemas científicos tecnológicos, eso está claro. Pero la última reflexión, perdóname Mariano, que sí, respetuoso, pero digamos, como vos abriste también como 20 minutos de idas y vueltas, entonces por ahí, y no estoy robando tiempo a nadie. Son las 4:15, son las 4:15, así que estoy justo en mi final, digo esto último y cumplo. Bueno, esto va a ser difícil de entender, pero conceptualmente es así. A ver, toda esta área que ven acá tiene que ver con industrias que, a ver, si ustedes consideraran a la ciudad o al sistema urbano como un producto de consumo en sí mismo, como una demanda de equipamiento del norte en sí misma, ustedes entenderían que uno crece muy naturalmente en la primera fase de urbanización porque hay mucha mano de obra del campo a la ciudad que viene y es absorbida muy rápidamente. En una segunda fase, a medida que eso madura, las segundas generaciones que nacen en ámbitos urbanos perdieron las habilidades de los padres, nacieron en ámbitos urbanos con otras aspiraciones y con un desfasaje cultural que es importante, que nuestra universidad tiende a llenar con muchísima dificultad, pero que es todo un desafío. Pero además está el otro desafío. Lo que ven ustedes de blanco, para que siga creciendo el flujo anual de riqueza, nadie ha sabido cómo despegar de la creación del flujo anual de riqueza como sistema económico, cual sea el método de asignación de recursos. Hay dos: o los asigna el Estado y la sociedad lo acepta, sin protestar y sin chistar, y cada uno paga, o los asigna el sistema mixto público-privado, pero para eso hay que tener un sector privado que pague impuestos suficientes para que a su vez pueda hacer la redistribución, etcétera, etcétera, que es lo que ha pasado en estos últimos años de bonanza y crecimiento, o bien esa brecha se llena con innovación tecnológica o bien con mano de obra insertándose en una cadena de valor, y si no, con una sociedad solidaria que le haga lugar y espacio a trabajos más sencillos. Por ejemplo, la ciudad sustentable requiere cuidado de parques, ¿no? Digo, acá se pueden sembrar flores, pero no hay una industria de floricultura fuerte, ni hay una política pública dentro de todas las ONG que breguen porque Bariloche sea la ciudad de las flores y le dé trabajo a gente sencilla que lo que sabría hacer hoy es eso, y mañana le puede sumar una tecnología, le puede poner un sistema de riego. Entonces, ¿qué quiere decir tecnología apropiada? Si no se manejan en conjunto políticas sectoriales, educativas, de capacitación, no vamos a ninguna parte. Y Barzazki enseñaba eso, mirar adentro de la variable. Su juego no era ideológico y perverso, sino era un juego ideológico didáctico. Está bien, y como lo conocí. Y lo curioso es otra cosa. Cuando murió Barzazki, La Nación lo mencionó, lo publicó, el diario La Nación. Barzazki era muy de izquierda. Carlos Barzazki no era tan de izquierda. Le rompieron la cabeza, fue un hacedor de cosas concretas en la Argentina, fue exiliado, se murió de un ataque aéreo en un avión y vivió un exilio mucho más profundo y una persecución mucho más profunda durante los militares por haber pertenecido al grupo Helber, ¿no? Se ha acusado por terrorismo económico por la dictadura militar.
Yo mismo soy una víctima colateral, no viene al caso, ¿no? Pero 10 años de exilio marcan a una persona y las trayectorias familiares, ¿no? Entonces, una reflexión también, ¿a quién golpea más o quién castiga más el sistema? ¿Al ideólogo o al hacedor? Una pregunta para los tiempos que vienen. Muchísimas gracias.